Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial, de la materia de Ingeniería de Procesos. Somos el grupo número 2, el cual está conformado por Jordano Proaño, Fabián Tello y quien les habla, Brian Arteaga. El tema del que le vamos a hablar es la transformada de Laplace. Bien, pues Laplace. Se dice que Pierre-Simon Laplace fue un astrónomo físico y matemático francés, continuador de lo que es la mecánica newtoniana. Descubrió y desarrolló la transformada de Laplace y la ecuación de Laplace. Pues se dice que originalmente la transformada de Laplace fue presentada por Pierre Laplace en su estudio sobre la teoría de la probabilidad y en principio fue tratada como un objeto matemático de interés meramente teórico. Se dice también que la transformada de Laplace pues, ha sido en los últimos años de gran importancia en lo que son los estudios de ingeniería, de matemáticas, físicas, entre otras áreas. Y ya que además de ser de gran interés en lo teórico, proporciona una forma sencilla de resolver problemas que vienen de las ciencias e ingenierías. Siguiente, compañero. Bien, la transformada de Laplace es un operador lineal muy útil para la resolución de ecuaciones diferenciales. Esta pues es una técnica matemática que forma parte de ciertas transformadas integrales como lo son la transformada de Fourier, la transformada de Hilbert y la transformada de Meyer. La transformada de Laplace puede ser usada para resolver lo que son ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones integrales. Cuando se resuelven ecuaciones diferenciales usando lo que es la técnica de la transformada, se cambia una ecuación diferencial en un problema algebraico. Y lo que es la metodología pues consiste en aplicar la transformada a la ecuación diferencial y posteriormente usar las propiedades de la transformada. Siguiente, compañero. Bien, aquí tenemos pues las características fundamentales de lo que es la transformada de Laplace. Dice que las funciones senoidales amortiguadas y exponenciales se pueden convertir en funciones algebraicas lineales en la variable s. También dice que sirve para lo que es para reemplazar operaciones como derivación e integración por operaciones algebraicas en el plano complejo de la variable s, y también que permite usar técnicas gráficas para predecir el funcionamiento de un sistema sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente. Avance. Bien, y tenemos lo que es el modelo matemático, el cual nos dice que sea f una función definida para t mayor a 0. La transformada de Laplace f de t se define como la siguiente. Allí podemos ver, siguiente compañero, allí podemos ver lo que es la transformada de Laplace, en la cual nos dice que, bueno, tenemos f de t y ahí tenemos lo que es la transformada, quedaría como f de s. En esta de aquí pues dice que la letra s representa una nueva variable que para el proceso de integración se considera constante. Y la transformada de Laplace convierte una función en t en una función en la variable s. Y lo que es L, pues es el llamado operador de la transformada de Laplace. Bueno, continuando con las transformadas de Laplace, pues tenemos las propiedades. Que uno de los principales motivos por lo que la transformada de Laplace es ampliamente usada en la ingeniería es porque constituye una herramienta fácil de usar y permite resolver ciertas ecuaciones diferenciales, que serán clave para resolver ecuaciones de sistemas diferenciales lineales con coeficiente constante.
Bueno, continuando, tenemos lo que es una transformada inversa, en lo cual en sí es una función en que digamos que fs, en lo cual es la transformada, es una función de t, cuya transformada es precisamente fs. Es decir, siguiente, tenemos lo que son, bueno, ahí tenemos lo que L es menos 1, que tenemos f de s, que es igual a f de t. Ya. Si acabo tenemos lo que L es f de t es igual a f de s. Este coeficiente en sí obliga a que cumpla lo siguiente, que L menos 1 f de s va a ser igual a f de s. Entonces tenemos que L menos 1 L f de t es igual a f de t. En eso consiste lo que es la transformada inversa. Bueno, continuando con las propiedades en sí, la transformada de Laplace transforma derivadas en polinomios y por lo tanto en ecuaciones diferenciales ordinarias en ecuaciones algebraicas. Ahí tenemos la fórmula que dijo mi compañero en cuál es la transformada de la inversa de Laplace. Bueno, continuando ahí con la siguiente. Bueno, atrás tenemos que la definición de la transformada de Laplace unilateral sirve para referirse en condiciones iniciales, pues que van de parte de cero hasta infinito. Es decir, pues tenemos que siempre cuando una integral va desde cero a infinito, tenemos que, o sea, nos referimos en sí en condiciones iniciales. Bueno, integra un producto de dos funciones. Utiliza un exponencial porque simplifica el cálculo de una convolución que se usa para simplificar lo que es una integral. Bueno, en sí la convolución es una operación donde intersecta una integral. Bueno, tenemos ahí el primer caso que nos dice que es linealidad, en lo cual la transforma de Laplace se constituye sobre la suma o resta. Sacan constante que se multiplica. Como ahí podemos observar en la siguiente tenemos L, sería el alfa f de t más b g de t, en lo cual nos quedaría de manera lineal tenemos alfa L f de t más b L g de t. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos L exponencial de t más el coseno de 2t, que es igual a L et más L el coseno de 2t. Bueno, tenemos el primer teorema de traslación, en lo cual la transformada de Laplace en sí, de Laplace, se convierte en un factor exponencial, en una traslación en la variable s. Bueno, ahí tenemos lo L f de t es alfa por t, que es igual a f s menos alfa, donde L f de t es igual a f de s. Tenemos el teorema de transformada de la derivada, en lo cual la transformada de Laplace cancela una derivada multiplicando por la variable s. Bueno, aquí tenemos L, f de la primera derivada de t va a ser igual a s, L, f de t menos f0. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos lo que es la primera derivada. En este caso quedaría 1, pero se sobreentiende la función y por eso tenemos f. Y la derivada de f de t sería 0, por eso. Bueno, continuando. Tenemos el teorema de la transformada de la integral. Ahí tenemos que tenemos L integral en los límites 0 a t. Tenemos f de t,
por la derivada de t, que es igual a 1 sobre SL, f de t. Tenemos el teorema de la integral de la transformada, en el cual tenemos f de t sobre t, que va a ser igual a la integral de los límites que va desde 0 hasta más infinito. Tenemos L por LF de t y la derivada de S. Siempre y cuando existan en sí los límites que van de t hasta 0. F de t sobre t. Bueno, siguiendo tenemos lo que es el teorema de la derivada de la transformada. En este caso tenemos LT elevada a la n por f de t, que va a ser igual a menos 1 elevado a la n de n sobre dsn por L f de t. Tenemos lo que es la transformada de la función escalón, en sí lo que es el coeficiente de transferencia, en cual representa una función de escalón unitario. Entonces tenemos que L, el coeficiente de transferencia por t, que va a ser igual a 1 sobre s exponencial de menos a por s. Bueno, aquí tenemos el producto por una constante, en lo cual en sí podemos sacar la constante puesto que la transformada es en realidad una integral. Pues bueno, aquí tenemos lo que es L, lo que es la función L A por f de t, que sacando las constantes nos queda A por L f de t. También tenemos la transformada de una función periódica, en cual tenemos que si f de t es una función periódica con periodo de t. Bueno, ahí podemos observar una imagen en la cual tenemos ahí una función de manera periódica. Bueno, tenemos lo que es el f de t, que es igual a 1 sobre 1 menos exponencial de menos t de s. En tanto los límites de la integral que van desde 0 hasta t. F de t exponencial menos s por t de derivada de t. Bueno, aquí tenemos lo que es el teorema de convolución, en el cual sean f de t y g de t perteneciente a la función h de t, definida por la convolución de f de g, f de g. Esto es. Entonces nos quedaría h de t es igual a f por g, que es igual a la integral de los límites desde 0 hasta que multiplica. Bueno, que va desde f de t minúscula a menos t, multiplicado por g por t y derivada de t, en lo cual también pertenecen a E. Y se verifica que la transformada de Laplace de h de t es el producto de las transformadas de Laplace de f de t y g de t, lo cual ahí nos queda lo que es la transformada de Laplace, en lo cual tenemos multiplica por h de t, que es igual a h de s, que también es igual a f de s por g de s. Bueno, aquí tenemos lo que son las aplicaciones. En sí, más las aplicaciones para el control y la instrumentación, en los cuales cada día juegan un papel muy importante en el desarrollo de avances de la civilización moderna y tecnológica. Continuando, en sí es utilizado en muchos procesos en los cuales están involucrados, en los cuales es la transformada de Laplace, en las cuales tenemos en las industrias automotrices para el control de cruceros, tenemos en las industrias militares para el direccionamiento de misiles, en la industria de alimentos para el control del nivel de tanque. Bueno, y razones por las cuales son necesarios controlar un proceso, pues bueno,
Tenemos el incremento de la productividad, la seguridad, la mejora de calidad, reducción del tiempo de manufactura y lo que es la certificación. Bien, seguimos con con el control de un diagrama PID para la aplicación de la transformada de Laplace. Podemos observar un control de cascada. En este diagrama, pues, lo que podemos observar es que nuestro objetivo sería mantener la temperatura de salida de flujo que se procesa en determinado tiempo t con un valor deseado de t temperatura. Bueno, como podemos observar, nuestra variable controlada sería la temperatura de salida. Como variable manipulada o variable a manipular sería nuestro flujo de vapor. ¿Por qué vamos a controlar este flujo de vapor? Ya que, como vemos ahí, la acción de control, si la temperatura de salida es menor que la temperatura deseada, esta es una perturbación que se puede compensar cerrando la válvula de control hasta que se alcance el valor deseado. Y como podemos observar, y como ya dijo mi compañero, la transformada de Laplace se utiliza para diversas aplicaciones, entre eso el control del nivel de flujo o el nivel o el control del flujo. En este caso vamos a controlar el flujo de vapor de esta aplicación. Bien, para lo que respecta al ejercicio podemos leer que tenemos un intercambiador de calor 1-1, como se encuentra en la imagen, de tubos y coraza en condiciones estables. Este intercambiador calienta 224 galones sobre minutos de agua, de 80 grados Fahrenheit a 185 grados Fahrenheit. Eso sería su medio, su rango. Por dentro de tubos mediante un vapor saturado a 150 pSI. Aquí podemos ver el intercambiador de calor. Y también nos dice que en un instante dado, la temperatura del vapor y el flujo de agua cambian, produciéndose una perturbación en este intercambiador de calor. Bien, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden obtener la función de transferencia del cambio de la temperatura de salida del agua con respecto a un cambio en la temperatura del vapor y un cambio en el flujo de agua, suponiendo que la temperatura de entrada del agua al intercambiador se mantiene constante en 80 grados Fahrenheit. Como punto B nos dice determinar el valor final de la temperatura de salida del agua ante un cambio con tipo escalón de más 20 grados Fahrenheit en la temperatura del vapor y un cambio del flujo de agua de más 10 galones sobre minutos. Como podemos observar, este sería nuestro objeto, que ya lo leí, y nuestro esquema sería el intercambiador de calor. Y en la parte de los cálculos nos dan una ecuación diferencial, en la cual nos dice que UdO sería el coeficiente global de transferencia de calor referido al diámetro externo o exterior. Y la parte que dice ATCO sería nuestra área de transferencia de calor referida al diámetro exterior. Este vendría siendo en pies cuadrados. CP ya sabemos que la capacidad calorífica, lo que vemos ahí, TV sería nuestra temperatura de vapor, TE nuestra temperatura de la entrada de agua y TS la temperatura del agua a la salida. Tref, temperatura de referencia, el W sería nuestro flujo de agua, M la cantidad de agua dentro de tubos y TB con mayúscula, TS con mayúscula y W con mayúscula serían nuestras variables de desviación que luego las vamos a aplicar. Seguimos teniendo nuestra ecuación diferencial ahí, la primera. Luego tenemos un paso que vamos a linearizar. Se procede a linearizar la ecuación para luego proceder a aplicar la transformada de Laplace. Como ya vimos, la linearización es como que dice, la separación de diversos términos. Como podemos observar, separamos el término WCPTS, donde podemos observar que esto es igual al flujo del agua medio por el CP
por la temperatura de salida media, más el Cp por la temperatura de salida media, por la diferencia entre el flujo de agua menos el flujo de agua medio, más el flujo de agua medio por el Cp por la diferencia entre la temperatura de salida menos la temperatura de salida del agua medio. Esto, bien, en el segundo término que tenemos CP/TS, más esto se lo multiplicaría por cada uno de los términos, por la W y por la W media. Entonces nos quedaría un valor negativo, el cual se seguiría con el primer término que tenemos y nos queda CP/TS medio más el último término, como podemos observar ahí. Y bien, esto se reemplazaría en nuestra ecuación inicial. Como podemos observar, ya se reemplazó en la ecuación inicial, que sería esta, nuestra nueva ecuación. A esto hay que evaluar en condiciones iniciales. Como podemos observar, solo tenemos puras condiciones iniciales. Tenemos coeficiente global de transferencia de calor, nuestra área de transferencia de calor, la temperatura media de vapor, la temperatura de entrada y la temperatura de salida media. Y en el lado de acá no tenemos nada. En estas dos ecuaciones las restamos y nos quedaría la ecuación que tenemos de último. Como podemos observar, el término de TE en la ecuación 3 y el término de TE2 seguirían y nomás nos quedarían U de O, que sería nuestro coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia de calor, por la temperatura de vapor menos la temperatura de vapor media. Esto lo restamos con 1/2 del coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por la temperatura de salida del agua menos la temperatura de la salida del agua media. Y también nos queda más el flujo del agua menos el flujo del agua medio por el Cp por la temperatura de entrada del agua menos el flujo de agua menos el flujo de agua medio por el Cp por la temperatura de salida de agua medio menos el flujo de agua por el Cp por la diferencia entre la temperatura de salida del agua menos la temperatura de salida de agua media igual a lo que tenemos en la ecuación 2, que sería 1/2 m masa por el Cp de T, que sería un diferencial del tiempo en S. Como podemos observar, aquí también esta sería la misma ecuación que dejamos finalizando. Y aquí lo que se haría es utilizar variables de desviación, como ya les dije. La TB mayúscula, TS mayúscula y la W serían nuestras variables de desviación. Estas reemplazarían a las diferencias entre, supongamos, la TV reemplazaría al TV menos TV media, y así. TS mayúscula reemplazaría a TS temperatura de salida menos temperatura de salida del agua media, y también la W, que reemplazaría a sí mismo al flujo de agua menos el flujo de agua medio. Esto lo hacemos para que nos quede una ecuación un poco más corta. Como podemos observar, ya quedó un poco más corta. Aquí ya aplicamos la transformada de Laplace, donde ya podemos observar que aumentamos nuestra variable S en todos nuestros términos, como podemos observar. Bien, aquí lo que se haría es agrupar términos, como podemos observar. Aquí se agrupó 1/2 U de ATCO más WCP, que sería el término de aquí. Y así mismo se agruparon estos dos términos, que sería como valor W. Este valor se repite en esta W y nos quedarían capacidad calorífica por la temperatura de entrada menos capacidad calorífica por la temperatura de salida media. Y nos quedaría el último valor, que sería sería el mismo valor, ya
quitada la derivada. Y así mismo seguimos lo que es agrupando términos en esta de aquí para disminuir nuestra ecuación. Como podemos observar, lo que estaba aquí lo pasamos al área de acá y aquí nos queda esta ecuación sería igual. La igualamos a 0. Como podemos observar, lo que hicimos fue mandar nuestro término acá y nuestra ecuación igual a 0. Bien, ahora tenemos, nuestro problema nos pide la temperatura de salida. Tenemos que dejar todo correspondiente a la temperatura de salida. Y esto lo hacemos así. Pasamos este término que está correspondiente a la temperatura de salida, lo pasamos a donde está el 0 y ahí nos quedarían estos dos valores, UDO, ATCO, TB, más S, capacidad calorífica por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida media por WS. Lo que hacemos, este valor que está entre paréntesis, como pasa acá al 0, vuelta lo queremos pasar acá y pasaría a dividir. Lo que hacemos sería una separación de términos con ese mismo valor dividiendo a cada término, como podemos observar en la primera ecuación de simplificación. Bien, en la segunda ecuación lo que hacemos para simplificar sería multiplicar y dividir nuestra ecuación para un mismo término, lo cual nos vendría saliendo igual, pero nos ayudaría a simplificar un poco nuestra ecuación. Como podemos observar, el término que multiplicamos y dividimos sería 0.5 o 1/2 del coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia de calor más el flujo de agua medio por el CP. Ahí lo que pudimos simplificar y nos quedarían así nuestras ecuaciones. Ya los que nos quedaría después sería calcular cada valor de las constantes. Como podemos observar, tenemos diversos datos físicos que nos da el enunciado o el ejercicio, como podemos observar. Y bien, aquí calculamos todas nuestras constantes, como es el coeficiente de transferencia de calor, que eso ya lo deberíamos saber. Sería 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor, más R, la sumatoria de R, todo esto elevado a la menos 1. R sería nuestro factor de obstrucción. Como podemos observar, este valor de 267.48 sería nuestro valor de coeficiente de transferencia de calor. Para el área de transferencia de calor tenemos lo que es el número de tubos, que serían 112 por pi, por el diámetro exterior y por el largo del intercambiador de calor. El área de transferencia de calor nos daría 197.92 pies la masa, donde multiplicamos el número de tubos, que sería 112 por pi sobre 4, diámetro interno al cuadrado, por la longitud del intercambiador de calor, por la densidad del agua. Como podemos observar, tenemos 112, que serían nuestros números de tubos, por pi. Esto se multiplicaría por 0.62, que sería el diámetro interno, sobre 12, porque tenemos que el 0.62 está en pulgadas, y para transformarlo a pies cuadrados se lo dividiría por 12. Por 9, que sería nuestro largo de intercambiador de calor, por la densidad del agua, pero en el valor que nos dé libras sobre pie cúbico, que sería 62.428 libras sobre pie cúbico, lo cual nos da una masa de 131.93 libras. Aquí lo que se hizo fue sacar constante para aplicar valores directamente. Como podemos observar, cada uno sería el primer término, el primer término del numerador del primer término. Y lo que se haría es ya aplicar los términos, lo cual nos da un valor de K1 de 0.3818, y K2 sería el numerador del segundo término, lo cual nos da un valor de menos 7.5739 por 10 a la menos 4 Fahrenheit sobre libra por hora. Y lo que tenemos como T1
es igual a T2 sería nuestro denominador de los dos términos, lo cual nos da un valor de 4.758 por 10 a la menos 4 horas, que transformadas a segundos sería 1.71 segundos. Estos valores se los reemplazamos en nuestra ecuación que teníamos para hacerla un poquito más fácil, y nos quedaría así ya nuestra función de transferencia, lo cual lo que quedaría sería aquí ya tenemos una función de transferencia, lo cual nos pediría nomás la temperatura de vapor y el flujo del vapor. Y esta función de transferencia sería nuestro primer punto, el punto A que nos pedía. Y el punto B que nos pide ya nos da un valor de temperatura de vapor y un cambio del flujo en el agua. Como podemos observar, nuestra temperatura de vapor sería 20 grados Fahrenheit, y nuestro cambio en el flujo del agua sería de 10 galones por minuto, que transformados serían 5007.2455 libras sobre horas. Y estos valores pues los reemplazamos en nuestra ecuación. Como podemos observar, TV es 20, lo reemplazamos aquí, y 5007.2455 serían nuestro flujo de agua, lo reemplazamos también. Si podemos observar, nos queda una S dos S como incógnita. Aquí podemos observar, podemos aplicar nuestro teorema del valor final, donde nos indica el valor en el cual se estabiliza la ecuación. Bien, nos dice que cuando el límite de T tiende a infinito, S tiende a cero. Como podemos observar aquí, aquí también nos dice T tiende a infinito y el límite de S tiende a cero. Por lo cual esto sería cero, y nomás abajo nos quedaría dividido para 1. En nuestros dos valores, en nuestros dos denominadores nos quedaría dividido para 1, porque ese sería nuestro valor, lo cual aquí, haciendo las divisiones del primer término, nos quedaría 7.63, en el segundo término nos quedaría 3.79, lo cual nos daría una temperatura de agua a la salida de 3.84, pero eso sería solo el cambio. Ya para conocer la temperatura de salida real, tendríamos que sumar la temperatura de salida promedio que este intercambiador nos da, más la temperatura de salida del cambio que nos dio aquí. Lo cual tenemos que la temperatura de salida promedio, como ya dijimos, era de 185 grados Fahrenheit, más la temperatura de salida del cambio, que era más 3.84, nos da un total de 188.84 grados Fahrenheit en la temperatura de cambio con estos valores que nos dio el problema. Bien, como podemos observar, aquí no está nuestra conclusión, donde podemos observar que la función de transferencia es la que logramos encontrar, y el valor final de la temperatura de salida del agua ante un cambio de tipo escalón de más 20 grados Fahrenheit en la temperatura de vapor y un cambio de flujo del agua de más 10 galones sobre minutos nos dará la temperatura de salida de agua de 188.845 grados Fahrenheit. Aquí lo que podemos observar sería nuestra webgrafía, y eso sería todo por nuestra exposición de la transformada de Laplace. Gracias.